Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido a la clase de hoy. ¿Qué tal rindieron la parcial? Espero que todo bien. Bueno, comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a tratar lo que sería vigilancia epidemiológica, pero desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista de salud pública, que fue lo que tocamos la vez pasada. Eh, bueno. Es el estudio de la aparición de enfermedades y otras características relacionadas con la salud en poblaciones humanas y animales, que fue la misma definición que utilizamos la vez pasada con respecto a la palabra epidemiología. Bueno, epidemiología del trabajo es el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población laboral. En este caso ya es de un núcleo específico, eh, un grupo específico sería, tiene límites, tiene un límite que es desde el inicio de la relación de dependencia hasta su fin. Bueno, vigilancia describe la aparición de enfermedades en diferentes categorías y proporciona las primeras señales de advertencia de peligros profesionales desconocidos. Generación y puesta a prueba de una hipótesis sobre el efecto nocivo de determinadas exposiciones y la cuantificación de dicho efecto. Evaluación de una intervención, por ejemplo, una medida preventiva como la reducción de los niveles de exposición, midiendo los cambios en el estado de salud de la población a lo largo del tiempo. Esa es la aplicación de la epidemiología a distintos niveles. Bueno, bueno, tiene como finalidad la prevención y control de los problemas de salud. Disculpen, por favor. Requiere de un trabajo multidisciplinario, activo y permanente, en donde todos y cada uno de los integrantes del equipo aportan al proceso. Implica control y evaluación permanente de todas las acciones en salud. Por tanto, se asimila a un sistema. ¿Me escuchan ahí o ya se perdió la señal? No, creo que no. Espero Sí que se sí. escucha, profe. Gracias, Acá sí. gracias. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Muy bien. Es- Estoy en el interior, ¿no? Eh, tengo un evento familiar y estoy en el interior y acá hay, por momentos, hay baja señal, entonces cualquier cosa me escriben en el chat si dejaron de escucharme, así yo trato de retomar hasta donde más o menos hayamos perdido la conexión para no perder el hilo de lo que estamos estudiando. Bueno, Dale, profe. gracias. El Profe, yo PowerPoint, ¿no? estoy Que por el tarda sanatorio. Yo estoy escuchando en... atentamente. ah, Genial, 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 genial. Vamos a tratar de ir mejorando esto. Y conste que menos de 40 kilómetros de la capital, son 36 kilómetros de Asunción, no me agotamos. Y no hay señal. Así nomás, me trago ese sapo. Anoten que su nombre en el chat para poder ponerle la asistencia. Bueno, el número uno dijimos con respecto a la descripción de vigilancia epidemiológica.
Número uno es, tiene como finalidad la prevención y control de los problemas de salud. Requiere un trabajo multidisciplinario, activo y permanente, en donde todos y cada uno de los integrantes del equipo aportan al proceso. Implica control y evaluación permanente de todas las acciones en salud. Por lo tanto, se asimila a un sistema de evaluación. Vaya, pues, control y evaluación permanente de todas las acciones de salud. Por lo tanto, se asimila, se asemeja y bueno. Sangulo traducirse cualquiera. Creo que algunas palabras se equivocó el contexto de lo que tiene que traducir. Qué caga. Y bueno, éramos tan pobres. Dios mío, ¿saben qué? Con tanto estudio, a medida que vamos creciendo en los estudios, les juro que el inglés es una herramienta fundamental. Fundamental es el inglés. Porque estos son materiales de la maestría de la Facultad Politécnica y obviamente a nosotros nos pasan en inglés. Eh, en el audio hay un traductor de audio a español y les comento que es sumamente desagradable a escuchar como sería a eco, escuchar cuando el traductor, luego de escuchar la frase, digiere el contexto y te traduce. Y pienso que para mí es una gran deuda el aún no haberme puesto las pilas para estudiar inglés, porque no es cuestión de ponerse las pilas, no, no es nada imposible. Para la mente humana no existe nada imposible. Es cuestión de decisión y calendarización. Bueno, les comento que este PowerPoint le di a Google para que me traduzca y estoy encontrando algunas palabras que medio no. Bueno, les prometo volver a revisar antes de alzar y corregir algunos adjetivos, porque la traducción del inglés al español pasa que en el español nosotros tenemos dos tipos de adjetivos y en el inglés existe solamente un tipo de adjetivo, lo que es adjetivo para lo que sería para todo, calificativo y posesivo. El nuestro es En español es distinto lo que uno dice. Bueno, che, ¿qué tal pues si continuamos con la clase y no dejamos de hablar de inglés? Continuando, el número 3 que prometo revisar antes de alzar porque medio no me cierra lento lo que dice. El número 4 dice, puede aplicarse a cualquier evento en salud, un factor de riesgo o a un efecto, enfermedad, discapacidad o muerte. Eh, Vendría a ser la continuación de las últimas diapositivas que dimos, la última clase que dimos antes de la parcial y las que yo le alcé el día de la parcial. eh, Le damos continuidad a eso. ¿Por qué? Porque habla primero del factor análisis, después del factor análisis habla del factor de riesgosidad. El nivel de riesgosidad a ser medido en un centro de trabajo. Y por último, estamos nosotros ya en la parte de vigilancia, o sea, sería el post estudio higiénico del centro laboral. Eh, ¿Cómo podría darles un ejemplo para que contextualicen sin que se me pierdan? Bueno, me parece muy bueno este. Supongamos,
Tenemos personas a los cuales nosotros le hicimos un estudio médico, pero a profundidad antes de ingresarle a IPS. Y nuestro rubro se dedica al rubro de la parte de acomodo y envasado y acomodo de lo que sería la dosificación de hierbas medicinales para su venta al menudeo, al público. No es una labor bastante complicada, no es una labor riesgosa, no es tóxico, pero la cantidad de polvo que genera el proceso en sí del movimiento de las hierbas naturales hace de que los alveolos de los pulmones, para la gente que sufre de algún tipo de alergia, pudiesen inflamarse debido a la saturación que produce. Cuando se produce este tipo de saturación, a lo que conocemos como alergia a ciertos componentes, y uno de ellos es cuando te dicen los médicos, tiene alergia al polvo, te mató, te mató. ¿Por qué? Porque dentro del polvo existe 14 variedades o sea, que 14 principios que pudieran afectarte en la calidad de, digamos, de intercambio gaseoso entre tu pulmón y el ambiente. Entonces, si tenés alergia a algunos de los polvos que emiten los granos o las hojas secas al dosificar, envasar y vender, tarde o temprano vas a sufrir comezón, vas a sentir obstrucción en la vía aérea superior debido a que los ganglios se te inflaman. Y si tenés mala suerte y los ganglios de la garganta también se te inflaman, prácticamente te quedas semiafónico, aparte con falta de respiración. Y algunos que son más críticos sufren con más frecuencia de comezón e hinchazón en la piel debido al contacto con el polvo de ciertos polvos, de ciertos tipos de polvo, especialmente los producidos por hierbas o granos. Más o menos, o se me quedaron todito perdido de mí, o hace rato que estoy hablando al pedo. Mm, Espero no. Ok, bueno. Voy a asumir que sí me entendieron y que no se perdieron de mí o que no me dejaron adentro del cajón del escritorio y se fueron a hacer otra cosita. Bueno, siguiendo con lo mismo, en el quinto punto, tiene un ámbito intersectorial en la medida en que la evaluación y control de los riesgos de enfermar y morir en la población requieren las acciones. Acuérdense de qué población estamos hablando, población o núcleo del centro de trabajo estamos hablando, no población general, nivel ciudad o nivel comunitario o país. Estamos hablando de comunidad pequeña. Población requieren acciones que comprometen a todos los sectores. El proceso de vigilancia epidemiológica se inicia en la percepción que la población tiene de sus problemas y se hace más eficaz en la medida en que la misma población participa en la evaluación y control de los mismos.
Permite realizar los análisis de situación de salud y la evaluación del impacto de las intervenciones en salud y la investigación. Bueno, el objetivo de esta vigilancia epidemiológica es, uno, preventiva mediante la identificación de las consecuencias para la salud de las exposiciones en el lugar de trabajo. ¿Mm? Recuérdense que existe dos tipos de exposición. Utilizar resultados obtenidos para reducir o eliminar peligro en el conjunto de la población. ¿Mm? Identificar y determinar la carga de la enfermedad. Esto sería un higienista que está tomando una medición de algún factor. Pareciera ser un medidor de gases. Identificar los grupos de riesgo, monitoreo de riesgos conocidos, identificar casos, trabajadores, puestos de trabajos, industria, identificar nuevas enfermedades y síndromes, identificar nuevas exposiciones y exposiciones peligrosas, ¿m? Especialmente cuando cambiamos de un proceso a otro. ¿Qué podemos hacer y cuáles serían las funciones de la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional? Para salud ocupacional sería priorizar problemas, mostrar cuáles son los problemas de salud y enfermedad importantes y por lo tanto merecen intervenciones específicas. Proveer información para la planificación y programación en salud ocupacional. Evaluar programas e intervenciones de salud ocupacional. Como y asegurar que se está tomando una acción efectiva para controlar la enfermedad o accidente. Acuérdense que también trata de una investigación de accidente. Aumentar el conocimiento de los agentes de riesgo. A ver. El riesgo ocupacional, la dinámica de la transmisión de accidentes y enfermedades, funciones en... Para la implementación de la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional, la vigilancia parte desde un agente de riesgo para el cual elegimos un evento centinela, o sea, un tipo de evento que vamos a controlar. Y depende de eso la cantidad de centros centinela, o sea, los lugares o focos en los cuales vamos a controlar dicho agente de riesgo. Agente de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. El evento centinela es un hecho inesperado que produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica grave y cualquier otra variación en un proceso que pudiera producir un resultado adverso grave. ¿Quedó claro? Mm. El evento centinela es un hecho inesperado que produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica grave y cualquier otra variación en un proceso que pudiera producir un resultado adverso grave.
¿Qué son los centros centinela? Se utilizan cuando no es necesario registrar todos los eventos, como es el caso de las enfermedades de alta frecuencia y baja letalidad, ¿m? Permitiendo estimar la prevalencia o incidencia de datos poblacionales existentes, censos, archivos, empresas, etcétera. Recolección primaria sería conteo en el lugar de trabajo, encuestas comunitarias, etcétera. Datos de salud, enfermedad, los mismos también serían existentes, registro de mortalidad, registro de morbilidad, etcétera. La recolección primaria, entrevistas, pruebas diagnósticas, etcétera. Datos sobre exposición ocupacional. También lo mismo, vigilancia de la exposición, archivo de puestos de trabajo, etcétera. Recolección primaria, monitoreo directo, entrevistas a los trabajadores, juicio de expertos, reconstrucción histórica, etcétera. El proceso de trabajo puede generar en el mismo puesto de trabajo de la persona, se genera un nivel de exposición a un agente. Nosotros debemos de evaluar la toxicidad de la gente. De acuerdo a ello, limitar o prolongar el tiempo de exposición, dependiendo de qué y dependiendo de la susceptibilidad individual. Acuérdense de que cada ser humano es totalmente diferente uno de otro. ¿M? No podemos comparar lo que para X está bien, para Y a lo mejor es tóxico. ¿M? O viceversa. Por eso habla como último ítem el riesgo para el trabajador. ¿M? Comenzamos con el proceso de trabajo, el cual se divide en dos, que sería puesto de trabajo en sí y los factores de riesgo por parte de la gente. Ambos confluyen en la exposición. La exposición es la toxicidad de la gente y una vez que identificamos eso, podemos evaluar el tiempo de exposición y la susceptibilidad individual para poder saber qué tan riesgoso es para el trabajador ubicado en ese lugar o que se desempeña o desempeña labores en ese punto del proceso industrial. Acá tenemos un cuadro, digamos, eh, en el cual nos indica qué técnicas, por un lado, y por otro lado, te indica cuáles serían los objetivos de utilizar esa técnica. Por ejemplo, para el control ambiental sería evaluar riesgo, para el control biológico sería evaluar riesgo también. El screening sería la detección precoz de alteraciones de la salud y la vigilancia de salud del trabajador es el estudio del estado de la salud del trabajador. Desglosando el mismo cuadro, podemos darnos cuenta de que el control ambiental estima la concentración de un tóxico o factor de riesgo en el puesto de trabajo o ambiente de trabajo a partir de unos valores de referencia.
Prevención primaria, evaluación de riesgo. Control biológico de exposición, evalúa el riesgo de una exposición ambiental a partir de un determinado tóxico al, al- alto. Tan grande su dibujo. Ya, solución. Ahí está. Tengo que revisar los gráficos también había sido. Había sido. Bueno, a partir de un determinado tóxico y un metabolito o factor en los tejidos, fluidos, etcétera. Eso se puede detectar en la prevención primaria y mediante la evaluación del riesgo. Ok, te lo dice, joven. Control biológico de efecto es la medición de las reacciones biológicas en los trabajadores expuestos al tóxico. ¿Mm? Se puede detectar precozmente en la prevención secundaria mediante la evaluación del estado de salud. Profe, ¿y Te la escucho. primaria cómo sería? Sí, la primaria cómo es. El, la anterior decía primaria. Ajá. No. Eh, la primaria sería, por ejemplo, en un proceso X. ¿Vos seguís trabajando en construcción, Rosana? Sí, todavía. Bueno, vamos a algo práctico. En construcción, ponerle que tener en construcción, no solamente tener factores físicos, también tener los factores químicos. ¿Cuáles serían los factores químicos de la construcción? La exposición al sílice, de por sí, al polvo del sílice. ¿Mm? El principal. Después tenés, a ver, ¿qué otro producto químico utilizas? La pintura, Ah, eso ya he terminado. Sí, ok. Entramos, ya terminamos la parte de construcción y nos vamos a la parte de terminado. En la parte de terminado sí es bastante prolongado. ¿Por qué? Porque a pesar de que las pinturas dice que ya no contienen plomo, permítame dudar sobre eso. Debe existir todavía algo. Porque seguimos teniendo problemas en la parte de terminación o la parte de terminado o acabado. No solamente con la pintura, también tenés algunos adhesivos que pueden ser tanto para colocación de vidrios como para colocación de objetos decorativos que serían alfombras, pisos de símil cerámica que vienen ahora, son unas gomas que vienen en pieza. Y también tenés, a ver, otro riesgo químico más. En fin, pero por lo general se agrupan en la parte de pintura, la parte de adhesivos y la parte de impermeabilizantes, los riesgos químicos a los cuales están expuestos los trabajadores de la construcción. Es en realidad la gran pistola. Con respecto a todo eso, nosotros consideramos de que su exposición en el centro de trabajo, su exposición es limitada.
tenemos ventilación natural, no usamos ventilación forzada, razón por la cual nosotros disminuimos su nivel de exposición a una determinada cantidad de horas para poder, en teoría, disminuir la carga que va a recibir el trabajador con respecto al efecto contaminante del proceso que está realizando en el trabajo o para la continuidad del trabajo. Eso sería una evaluación primaria, Rosy. Todo lo que ya sabes, ubicados dentro de lo que es el cuadro de riesgosidad que tenés en tu evaluación de riesgo. ¿Quedó claro, Rosy, o no? Sí, ahora sí ya, profe, ya. Esa es la Gracias. primaria. La primaria es solamente lo que sabes y tenés como dato. Y en base a eso, haces tu análisis y de exposición de tu trabajador. ¿Mm? El secundario que habla en el siguiente cuadro, acá también es primaria, secundario acá es, se solamente poder detectar a través de la evaluación del estado de salud. En este caso, por ejemplo, como está mostrando, los que están expuestos a la soldadura o la parte metalmecánica de algún proceso, están expuestos a vapores tóxicos producidos por el proceso mismo del trabajo que están realizando. ¿Y cómo podemos hacer la evaluación de eso? Haciendo la medición de la cantidad de contaminantes que se encuentran en el lugar de trabajo a través de medidores calibrados y certificados para que la lectura de los mismos, que los mismos indiquen, tengan valor y peso legal. Ya, ese quedó claro, o ni ahí lo. Sí, profe. Genial. ¿Y cómo, por ejemplo, lo vas a hacer y a través de una espirometría, que es contratar a un higienista que trae una planilla, te manda a hacer manda a los personales soplar en un tubo y a través de la presión que ellos pueden sacar de los pulmones se puede determinar el grado de exposición que tuvo con respecto al químico que estás evaluando. En este caso dijimos vapores de soldadura o humos de soldadura. ¿Cómo conseguís de que un herrero te use tapaboca para soldar? Una pregunta bastante interesante. Bastante interesante esa pregunta porque te salen con la cuestión de que la máscara es pesado, de que el humo de la soldadura no le va a afectar porque le va a incomodar con la tapa, se le va a empañar, no va a poder ver bien. Un sinnúmero de excusas que buscan los trabajadores para no utilizar tapabocas en el momento de hacer una soldadura. La única forma en que le convences es regalándole un tapabocas de esos descartables quirúrgicos sencillos y que tenga todo un día. Y al final de la jornada le sacas todo el,
le sacás el tapaboca y le mostrás el hollín que quedó por el tapaboca para poder demostrarle que esa cantidad de hollín que quedó por el tapaboca es la que está ingresando directamente a sus pulmones si no utiliza el mismo elemento filtrante. Quedó claro o pudieron entender la idea o el concepto de exposición. Ojalá que sí. Gente, ¿qué tal si cortamos acá y continuamos en breve? En 10 minutitos para que no me corte por la cara Zoom. Dale, dale. En 10 minutos sería y 46. Nos vemos.